hablaremos de Yagati-Khan, el primarca de los cicatrices blancas, la quinta legión de Astartes que sirvió al emperador, famosos por su velocidad y su locura, amantes de la batalla. Espero que me acompañéis en este viaje conociendo un poquito más al primarca. Os habla Warhammer Historia y comenzamos con este vídeo. Según las palabras del Liber Historica Evangelia, se dice que Yagati-Khan, en su peregrinaje cósmico, arribó a un mundo en el Segmentum Ultima, conocido por los sencillos habitantes como Chogoris, donde los cielos abrazan vastas llanuras verdes, majestuosas montañas y mares de un azul etéreo. En este tiempo, Chogoris, envuelto en el fulgor de la Gran Cruzada, había alcanzado la cúspide de su evolución tecnológica, donde la pólvora marcaba el umbral de un nuevo amanecer. El imperio chogoriano, registrado en el census imperiales, estaba bajo el dominio de una aristocracia que había forjado su poder a través de la guerra y la conquista. Sus jinetes acorazados y su infantería compacta eran la evidencia de los reinos vencidos, liderados por el palatino gobernante supremo de Chogoris. La epopeya de los cicatrices blancas comienza con Yagati-Khan, cuyas estrategias y tácticas legendarias han trascendido los límites del tiempo. Se dice que su general, o GDI, dejó constancia de sus hazañas en el libro El Gran Khan de Quan Tzu, una crónica que ha iluminado los oscuros pasajes de la historia del primarca. Aún así, las narraciones chogorianas impregnadas de gloria y mito han dejado un legado de relatos exagerados que añaden un velo de misterio a su leyenda. Al este del imperio del Palatino se extendían las vastas estepas de la zona vacía, donde tribus salvajes de jinetes nómadas cabalgaban desde tiempos inmemoriales. Estas tribus, maestros de la caballería y el arco, luchaban por el control de sus territorios ancestrales en una danza eterna de guerra y honor. Pero los cielos nunca habían visto la sombra del dominio chogoriano sobre estas tierras áridas y desoladas, pues su interés yacía en otros lugares más fértiles. Aún así, los nobles de Chogoris no eran ajenos a las incursiones en estas estepas, donde la caza de esclavos y las prácticas oscuras arrojan una sombra de duda sobre el imperio. En las orillas del río Kunon, donde el viento de las estepas susurra antiguas melodías de guerra, se gestó la leyenda de Yagati-Khan. En aquel tiempo, On-Khan, líder de la humilde tribu de los Talskars, encontró al niño resplandeciente entre las aguas del destino y lo alzó como un regalo de los dioses. Así fue como Yagatai, cuyo nombre resonaría como un trueno en los cielos, fue adoptado por el líder, nutriéndose del fuego primigenio que arde en los corazones de los grandes guerreros. Desde su juventud, Yagati-Khan fue tocado por el destino, con el fulgor de los dioses reflejados en sus ojos. Las tribus rivales temblaban ante su visión, pues él veía más allá de las batallas efímeras de las estepas, vislumbrando un futuro forjado en la unidad y la grandeza. En los oscuros relatos del Gran Khan de Quan Tzu se narra un pasaje tan macabro como memorable: la orgía de sangre. Cuando la sombra de la traición se cernió sobre Talskars y el mal acechó en forma de las incursiones de la tribu Kureyet, Yagatai, ya convertido en un guerrero imponente, desató la furia de los dioses sobre sus enemigos. Con el rugido de un león herido, lideró un vendaval de venganza que arrasó los cimientos de los Kurayet, cubriendo la tierra en un manto de sangre y fuego. Desde entonces su nombre haría eco de la justicia implacable, teñida por la crueldad del destino. Con su honor manchado de sangre,
Yagatai se alzó como un faro de luz en la oscuridad de las estepas, jurando poner fin a la espiral de violencia que asolaba su tierra. Elevado como el Khan de los Talskas, se convirtió en el escudo del pueblo contra las hordas de cazadores chogorianos y las amenazas de las tribus rivales. Cada victoria, cada enemigo caído, era un ladrillo en la fortaleza de su destino. Bajo su mando, el ejército de los Talskars se transformó en el Mazuli, una fuerza imparable que devoraba el horizonte con la furia de 1000 tormentas, reuniendo guerreros de todas las tribus bajo una sola bandera. Yagatai tejió una red de lealtades forjada en el crisol del combate, elevando a sus hombres, basándose en su valía y no en su linaje. Infundió en ellos el espíritu de la unidad y la camaradería. Así, entre los remolinos del polvo y de las estepas, surgió Yagatai Khan. 10 ciclos de verano se desvanecieron en el tiempo desde la epopeya de Yagatai contra los Kurayet, cuando el fragor de la batalla resonaba aún en los confines de las estepas, mientras el ejército de los Talskas se encaminaba hacia su campamento en las cumbres nevadas. Un destino cruel se entrelazó con el curso de los acontecimientos. Una avalancha de oscuridad engulló al primarca y a sus camaradas, arrastrándolos por un abismo. Entre el lamento de los supervivientes y el eco de la tragedia, la tribu siguió su marcha, ignorando el destino que aún palpitaba en el corazón de la montaña. Pero donde los mortales sucumbían, la leyenda del Khan se alzaba impertérrita. Según las crónicas chogorianas, una partida de caza encabezada por el heredero del Palatino encontró al primarca malherido en las profundidades heladas de la montaña. Lo que transcurrió en aquellos gélidos parajes solo los dioses podrían contar, pero de las nieves emergió un jinete envuelto en sombras y mutilado, con la cabeza del vástago del Palatino colgado como un blasón macabro, con un mensaje tajante. Yagatai proclamó su desafío al dominio del Palatino sobre las estepas. El pueblo de las estepas ya no es tuyo. Cuando los glaciares se cieron ante el ardor del sol y los mares de hielo se desvanecieron en la primavera, el Palatino alzó un ejército furioso, empeñado en erradicar las tribus bárbaras que desafiaban su dominio. Pero el Palatino subestimó el temple y la astucia de Yagatai Khan. En el Valle de los Khanes, sobre las llanuras del Lon Suen, los ejércitos colisionaron en un torrente de acero y fuego que consumió el firmamento. Un duelo desafiante. Al tiempo mismo, las tribus salvajes, manejando el viento a lomos de sus corceles, tejieron un tapiz de muerte en la llanura, mientras que los Matuli, vestidos con armaduras de cuero y arma en mano, danzaban entre las sombras del combate. A pesar de la abrumadora superioridad numérica del Palatino, fue la estrategia magistral y la bravura indomable de Yagatai lo que guió al triunfo. En un alarde de valentía y astucia, el primarca desbarató los planes del enemigo y lo acorraló en una trampa mortal. Cuando el polvo de la batalla se asentó sobre el campo de los caídos, solo quedaba un rey entre las cenizas y la gloria. Los líderes tribales y los videntes de las tormentas se reunieron en el crepúsculo del destino y proclamaron a Yagatai Khan como el Gran Khan, el señor de todas las tierras, cuya leyenda sería eterna en las tierras de Chogoria. Mientras Yagatai Khan, como un dios de la tormenta, desató su furia sobre las tierras del Palatino, 3 ejércitos como arietes de hierro embistieron las fronteras del enemigo, asolando ciudades y sembrando el terror entre los corazones de los chogorianos. Pero el verdadero golpe maestro lo urdió Yagatai junto a su astuto general, Subedei,
adentrándose en las arenas ardientes del desierto de Kuthilquan, un lugar temido como la morada de los demonios de fuego. Como las sombras de la noche, el ejército de Yagatai emergió de las arenas, cayendo sobre la guarnición del Palatino en Kusaba, como un vendaval de destrucción. Ciudad tras ciudad cayó ante su avance imparable. Los caminos se tiñeron de rojo con la sangre de los caídos, y las llamas devoraban los campos como el aliento del dragón. Los pocos supervivientes, atónitos ante la ira del Khan, imploraban por un fin misericordioso a su pesadilla. Los años que siguieron fueron un remolino de caos y devastación, donde el acero del Khan se alzaba como una guadaña de la muerte, segando las filas de los más fieros guerreros chogorianos y despojando a sus ciudades de su antigua grandeza. Ante el avance del Khan, las murallas se desmoronaban y los nobles caían como hojas en otoño. Las ciudades asediadas por el fuego y el terror se enfrentaban a un destino incierto: la sumisión o la aniquilación. El clamor de la guerra se extendía por los cuatro vientos, mientras las leyendas crecían alrededor de los salvajes con cara de demonio, cuya sed de venganza parecía alimentada por el fuego de los mismos infiernos. Copasta, la joya de la costa occidental, se arrodilló ante el poderío del Khan, cuyas demandas resonaban como un trueno sobre los muros de la ciudad. La cabeza del Palatino, ofrecida en una lanza como tributo al vencedor, marcó el fin de una era y el ascenso de un nuevo imperio. Así, con cada victoria, con cada ciudad caída a sus pies, el poder del Khan se extendía como una marea de hierro y sangre, abarcando océanos tras océanos. Pero aunque su dominio se alzaba como una montaña en el horizonte, el Khan sabía que su destino no era gobernar un reino de hombres sedentarios. Su imperio, forjado en el fragor de la batalla y la sed de la justicia, era un testimonio de la fuerza y de su voluntad, y el poder de su espada, un instrumento de unión entre tribus y un eco de venganza ante la justicia. En sus manos descansaba el destino de un mundo, una carga que solo un verdadero Khan podía soportar. En los tiempos inmortales del historiador Carpinus, cuya pluma es el pincel que traza los lienzos de la historia, se habla de la gesta de los ejércitos del Khan, cuya furia consumó la caída del reino del Palatino. Apenas 6 lunas antes del advenimiento del emperador a las tierras de Chogoris, cuando los destinos de ambos titanes se entrelazaban en un abrazo eterno, se dice que el Khan vislumbró en el emperador el epítome de la divinidad, el gobernante supremo, cuyo fulgor irradiaba la promesa de unir las estrellas del firmamento. Ante la augusta presencia del padre de la humanidad en el palacio del Quanzhou y ante la mirada atenta de sus generales, el gran Khan se postró en humilde reverencia, jurando su lealtad eterna al señor del imperio. Así, el primarca de los Talskars recibió el mando de la Quinta Legión, que adoptó las marcas de sus cicatrices grabadas en el rostro de aquellos guerreros indómitos y rebautizándose como los gloriosos Cicatrices Blancas. Y como un águila ascendiendo a los cielos, el gran Khan legó a su imperio a su fiel general, Ogedei, y alzó el vuelo hacia nuevos horizontes junto al emperador, cuyos sueños de grandeza eran ahora sus propios sueños. La leyenda de los Cicatrices Blancas se forjó en las llamas de la elegía de Urus, en las que los hijos de Yagatai combatieron con valor en incontables mundos durante más de 7 años, desafiando a las legiones traidoras y enfrentándose a las hordas del caos. A diferencia de otros muchos primarcas, el Khan nunca osciló en su lealtad hacia el emperador,
pues traicionarlo sería manchar su honor y su palabra. Pero el Khan, el sueño del emperador de unificar a la humanidad bajo un solo estandarte, era la senda hacia la verdadera grandeza, un ideal digno de ser defendido con la vida misma. Los cicatrices blancas, inmersos en una cruzada de castigo contra los orcos del sistema Chondax, recibieron la noticia de la traición de Horus y de los horrores desatados en Isban 3 e Isban 5. Urgidos por la llamada de Roaldur, el primarca de los puños imperiales, y Leman Rars, el primarca de los lobos espaciales, los cicatrices blancas se vieron obligar a tomar una decisión trascendental. A pesar del deseo de unirse a los lobos en una lucha contra el caos, el Khan comprendió que su deber primordial era responder al llamado de Thor y regresar a Terra para protegerla de la maleza traidora. Aunque dolía dejar a sus hermanos luchando contra la Legión Alfa, el Khan sabía que su misión era más importante que cualquier desafío personal. En la hora más oscura de la encrucijada del destino, los cicatrices blancas se alzaron como un faro de la esperanza en la batalla de Terra, junto a los ángeles sangrientos y los puños imperiales. El Khan y sus guerreros libraron una guerra sin cuartel contra las fuerzas del caos, acosando a los traidores con tácticas audaces y ataques relámpagos. En el fulgor de la batalla, el Khan dirigió a sus guerreros desde el lomo de un Razorback, un relato que resuena en los corazones de quien lo escuchan, incluso con el paso de los años. Tras la herejía de Horus, en los albores de la Reforma, en los días en que la luz del Imperio resplandecía bajo la guía del primarca de los ultramarines, Robert Guilliman, los cicatrices blancas se vieron envueltos en el fuego de la renovación, adoptando el Codes Astartes, la espada de la estrategia forjada por Guilliman. Los hijos del Khan aceptaron con pesar la fragmentación de su legión, dividida en varios capítulos sucesores. Pero su deber no conoció descanso ni lamento, pues una nueva batalla se alzaba en el horizonte, clamando por su coraje y determinación. Los cicatrices blancas se erigieron como los guardianes del Segmentum Ultima, custodios de la luz en los confines del vasto imperio. Desde las vastas llanuras de Chogoris se alzaron como un muro impenetrable contra las huestes de la oscuridad que acechaban en el torbellino, los fugitivos y senos que se habían cernido sobre los mundos del imperio en los días de la herejía de Horus. En su regreso a Mundus Planus, el hogar que una vez fue un paraíso, los hijos del Khan descubrieron las cicatrices de la traición de los Drukhari, cuyos azotes habían esclavizado a miles de chogoritas. Ante el espectro de la violencia, el Khan juró vendetta contra los oscuros enemigos, desatando su ira en una tormenta de acero y furia que barrió la oscuridad de la noche. 70 años de gloria y combate siguieron al resplandor de la herejía, mientras el Khan y sus cicatrices marchaban en las sombras del peligro, desafiando a los enemigos de la humanidad con valor indomable. Pero su leyenda, como un relámpago en la tormenta, se desvaneció en los vientos del destino. Cuando el gran Khan se adentró en las profundidades del torbellino, persiguiendo la sombra de un poderoso señor de los Drukhari, cruzando el umbral hacia la telaraña Eldar, desapareció en la bruma de lo desconocido, dejando tras de sí un eco de promesa y esperanza. Y después de esto, el gran Khan desapareció sin dejar rastro en la telaraña de los Eldar. Aún así, en la oscuridad de la incertidumbre, los cicatrices blancas aguardan el regreso de su primarca perdido, con el corazón henchido de fe y la espada en alto, lista para la batalla. En su ausencia, su odio hacia los Drukhari arde como una llama en la noche, una llama que nunca se extinguirá hasta que la justicia sea alcanzada y la venganza sea consumada en el fragor de la guerra.
Y con esto terminamos este vídeo sobre Yagate Khan. Hemos visto una historia corta, pero intensa del primarca de la Quinta Legión. El gran Khan del Imperio, que quedó perdido en la telaraña de los Eldar, sin saber si fue presa de los Drukhari. ¿Qué pasará con él? Y si en algún momento volverá, solo el destino lo sabe. Os habla Warhammer Historia y espero que os haya gustado este vídeo.